El contactor es el principal elemento que maneja el circuito de fuerza. Es un aparato mecánico de conexión accionado por un electroimán que funciona en todo o nada. Su función es cerrar o interrumpir la corriente en uno o varios circuitos. Pueden ser de corriente continua o corriente alterna. En corriente continua no existe problema en el funcionamiento. En corriente alterna, en cada cruce por cero, el flujo se anularía, por lo que el resorte de reposición volvería a la posición original y el contactor empezaría a vibrar. Para evitar esto, se coloca una espira de sombra, cuya función es dar un flujo adicional desfasado 180 grados respecto al flujo principal, el cual evita que la fuerza magnetomotriz sea cero, y por lo tanto el contactor no vibrará y los contactos no se desgastan. Si un contactor vibra, está dañada la espira de sombras o el voltaje de alimentación es menor al voltaje nominal. Los contactores se dividen: contactos principales o de potencia, diseñados para manejar corrientes altas. Estos van con una sola cifra en los polos principales. Contactos auxiliares o para control. Manejan corrientes de 5 a 6 amperios. Estos van con dos cifras. 1 y 2 significa cerrado, 3, 4 abierto, dependiendo del contactor. Por último tenemos al contactor de potencia más el contactor auxiliar. Generalmente se los encuentra así en los tableros de control. En el diagrama de fuerza tenemos a nuestro contactor conectado a la línea trifásica RST, donde esta será su alimentación para activar la bobina. Del contactor usamos una fuente monofásica tomada desde una de las líneas trifásicas. El voltaje de trabajo de la bobina puede ser de 120 o 220 voltios, dependiendo del tipo de bobina con el que trabajemos. Entonces, para lograr arrancar el motor, lo que se hace es mantener pulsado el interruptor normalmente abierto, lo que ocasionará que los contactos de la bobina CL se cierren y permitan el paso de la corriente hacia el motor. Si dejamos de pulsar el interruptor, el motor se detendrá debido a que no usamos el contacto auxiliar que se encuentra en estas borneras. En el siguiente video veremos cómo funciona la lógica de contactores y cómo podemos trasladar esta lógica hacia un diagrama ladder en TIA Portal para un PLC S7200 o un bloque de funciones para un PLC Logo.